¿Qué tal, amigos? Vamos a la clase número 33 de nuestro curso del Catecismo de la Iglesia Católica. Y esta es la última clase de este curso, gracias a Dios. Y entonces hemos recorrido, aunque no con tanta profundidad, pero con suficiente amplitud, todos los números del Catecismo, del Compendio del Catecismo, que es este librito que fue promovido por el Papa Benedicto XVI, de tal modo que pudiese ser una fuente segura para el conocimiento de la doctrina cristiana. Y entonces hemos visto su riqueza y nos ha servido muchísimo para que nosotros podamos conocer lo que enseña la Iglesia acerca de Jesucristo y cuál es la doctrina de la Iglesia Católica. Bien, entonces en esta clase número 33 vamos a hablar del Padre Nuestro y recordando que la cuestión de la oración lo tenemos un poco más desarrollado en nuestro otro curso, El Camino de la Oración, que pueden encontrar ustedes en nuestro sitio formacioncatólica.org. Bien, entonces hoy vamos a ver los números del compendio del número 578 al 595. Ya hablamos en la clase anterior sobre la oración, ahora en específico sobre el Padre Nuestro. Entonces, digamos como introducción que alguno puede pensar que la oración es una cosa intimista que nos aparta del trato con el prójimo y de las obras buenas y lo que sea, una especie de evasión de la realidad o incluso una especie de ilusión de que Dios tiene que solucionarnos las cosas que nosotros deberíamos hacer. Bien, pero es necesario comprender la grandeza y la importancia de la oración, porque el modelo de oración cristiana es Jesucristo, y Jesucristo fue el que nos enseña a nosotros el Padre Nuestro como modelo de toda nuestra oración. Cualquier otra oración realmente procede del Padre Nuestro. Entonces, el Padre Nuestro realmente es lo contrario del intimismo, es lo contrario de la evasión, es lo contrario de una solución mágica, digamos. Así que el Padre Nuestro es una forma de ocuparse del perdón, de la justicia, de la paz. Todo lo que se puede y se debe decir al Padre está encerrado en las 7 peticiones que vamos a estudiar aquí. Entonces, como introducción, podemos leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 8, que dice: Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Vosotros rezad así: Padre nuestro. Y ahí enseña el Señor a sus discípulos a hacer oración. Qué bonito, ¿no? Enséñanos a rezar, le piden a Jesús, ¿sí? Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Vosotros rezad así. Y le enseña esta oración tan breve y tan llena de sentido. Bien, entonces, empecemos. Empecemos con el número 578 y recordemos que el Padre Nuestro es la oración que Jesucristo mismo nos enseñó. Es la oración propia del cristiano. ¿Cómo reza el cristiano? Con el Padre Nuestro, principalmente. Conviene rezarla realmente con el corazón, pero hay que entender bien lo que se dice. Jesús, dice el 578, nos enseñó esta insustituible oración cristiana, el Padre Nuestro, un día en el que un discípulo al verle orar le rogó: Maestro, enséñanos a orar. La tradición litúrgica de la Iglesia siempre ha usado el texto de San Mateo, del capítulo 6, versículos 9 al 13, y es la que tiene las 7 peticiones. Bien, ¿qué lugar ocupa el Padre Nuestro en las Escrituras? Bueno, el Padre Nuestro, para Tertuliano, es el resumen de todo el Evangelio. Es el resumen de todo, y vamos a ver por qué. Y para Santo Tomás de Aquino es la más perfecta de todas las oraciones, porque contiene en ella todo lo que el cristiano necesita, lo que él debe pedir, lo que él puede necesitar, lo que puede esperar. Y ciertamente trata a Dios como Jesucristo vino a revelarnos en su Evangelio. Es situado en el centro del Sermón de la Montaña, entre los capítulos 5 y 7 de San Mateo.
y recoge en forma de oración el contenido esencial del Evangelio. En forma de oración, el contenido esencial del Evangelio. Y eso es mucho decir realmente. Si pudiéramos tener la síntesis o el resumen del Evangelio, digamos así, entonces tenemos nosotros eso en el Padre Nuestro. Se llama oración del Señor porque se le llama oración dominical u oración del Señor, al Padre Nuestro, porque nos enseñó el mismo Jesús nuestro Señor. En el 581 se pregunta lo siguiente: ¿qué lugar ocupa el Padre Nuestro en la oración de la Iglesia? O sea, si la Iglesia tiene tantas oraciones, la misa, la liturgia de las horas, el rosario, las devociones, tantas devociones que existen, ¿qué lugar ocupa la oración del Padre Nuestro? La oración por excelencia de la Iglesia, el Padre Nuestro, es entregado en el bautismo, en el rito del bautismo de adultos, que tiene varios pasos. Allí el Padre Nuestro es una parte del rito, un paso de esta preparación antes del bautismo, es la entrega del Padre Nuestro, para manifestar el nacimiento nuevo a la vida divina de los hijos de Dios. Porque ahora ya no te referirás a Dios como simplemente tu Señor, como el Creador, como la fuerza divina de la cual fluyen todas las cosas, sino que te referirás a Dios como tu Padre. La Eucaristía revela el sentido pleno del Padre Nuestro, puesto que sus peticiones, fundándose en el misterio de la salvación ya realizado, serán plenamente atendidas con la segunda venida del Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Así el Padre Nuestro también es parte integrante de la liturgia de las horas y es parte esencial. No puede rezarse la liturgia de las horas sin el Padre Nuestro, y de hecho, gracias a la liturgia de las horas, el Padre Nuestro se reza 2 veces al día, en laudes y en vísperas, en la oración de la mañana y en la oración de la tarde, y la misa, que está ubicada justamente en el medio entre laudes y vísperas, es el tercer Padre Nuestro del día, cuyo horario es entre tercia y nona, o sea, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Entonces, en ese tiempo es el horario más, digamos así, más apropiado para la misa, porque está entre la oración, entre la alabanza de la tarde, de la mañana, y la alabanza de la tarde. Y bueno, entonces, lo que nos dice en esta segunda parte del 581 es que el sentido pleno del Padre Nuestro se va a realizar con la segunda venida, cuando se realice la venida del reino de Dios definitivo, la venida definitiva del reino de Dios. Y que ya empieza a revelarse en la Eucaristía, porque en la Eucaristía se nos da el pan nuestro de cada día. Así que el misterio de salvación ya ha sido realizado por la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero será plenamente atendido todas estas peticiones, plenamente atendido, aunque ya comienzan a ser atendidas las peticiones en este tiempo de nuestra redención, antes de la segunda venida. Veamos ahora cómo oramos a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, la primera frase del Padre Nuestro es acercarnos al Padre con plena confianza. Dice el 582, ¿por qué podemos acercarnos al Padre con plena confianza? Que es la invocación primera del Padre Nuestro. Podemos acercarnos al Padre con plena confianza porque Jesús, nuestro Redentor, nos introduce en la presencia del Padre y su Espíritu hace de nosotros hijos de Dios. Por ello podemos rezar el Padre Nuestro con confianza sencilla, con confianza filial, con gozosa seguridad y humilde audacia, con la certeza de ser amados y ser escuchados. Eso es lo primero y lo más fundamental de la oración del Padre Nuestro, que llamamos a Dios nuestro Padre. Los cristianos, y en la cultura cristiana, estamos ya acostumbrados a llamarles a Dios nuestro Padre, pero eso en realidad no es natural, llamarle Padre a nuestro Dios, porque mi Padre es quien me engendró. ¿Cómo puedo llamar Padre a Dios si Dios no es mi Padre? Entonces, es un poco extraño llamarle a Dios mi Padre, ¿sí? Es cierto que hay algunas culturas antiguas, algunas, pocas, muy pocas, que llaman Padre a Dios, pero no lo llaman Padre en el sentido del cristianismo. No es del mismo modo. Entonces, lo llaman, incluso también en la religión de Israel, se le llama a Dios como Padre, pero solamente como origen de la vida, no en el sentido cristiano. ¿Sí? No en el sentido cristiano. El sentido cristiano es un sentido de confianza filial, como un Padre amoroso que corre a nosotros para poder
darnos su amor, para poder ofrecernos su misericordia. Como un padre que entrega a su hijo unigénito, ¿sí? a su hijo que es de su propia sustancia, entrega por nosotros, para poder darnos con eso la señal inequívoca de que Él quiere amarnos realmente como Padre. Entonces, no es solamente el origen de las cosas, sino verdaderamente un Padre que nos ama. Por eso dice el 583 que podemos invocar a Dios como Padre, porque el Hijo de Dios, hecho hombre, nos ha revelado eso, y porque su Espíritu nos lo hace conocer. La invocación del Padre nos hace entrar en su misterio con asombro siempre nuevo y despierta en nosotros el deseo de un comportamiento filial. Por consiguiente, con la oración del Señor somos conscientes de ser hijos del Padre en el Hijo. Y ya que se nos da a nosotros el Espíritu Santo, no es que llamamos al Padre simplemente porque cae bien la cuestión o porque es bonito, porque es cool llamarle Padre a Dios o lo que sea, sino verdaderamente llamamos Padre porque lo somos. Porque al recibir el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, nosotros pasamos a participar de la naturaleza divina. No es un decir, no es poesía en el sentido que sería simplemente simbólico, sino verdaderamente nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre. Decimos Padre nuestro porque expresa una relación con Dios totalmente nueva. Cuando oramos al Padre, lo adoramos y glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que es nuestro Padre, así como es Padre del Hijo y es Padre del Espíritu Santo. Y en Cristo nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios, ahora y por siempre. Decimos de hecho Padre nuestro porque la iglesia de Cristo es la comunión de una multitud de hermanos que tienen un solo corazón y una sola alma. Entonces, no es una cosa intimista o individualista. Somos parte de una familia. Y esta familia es la iglesia, es la comunidad de los creyentes. Así que entonces, dado que el Padre nuestro es un bien común de los bautizados, estos sienten la urgente llamada a participar en la oración de Jesús por la unidad de sus discípulos, pidiendo que seamos uno, que no haya divisiones entre nosotros, entre los cuales puede haber divisiones por causa de nuestra fragilidad, por nuestros pecados. Rezar el Padre Nuestro es orar con todos los hombres y en favor de la entera humanidad, a fin de que todos conozcan al único y verdadero Dios y se reúnan en la unidad de la única religión, en la unidad de la única fe. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un Dios y Padre de todos, dice San Pablo. Entonces, de tal modo que nosotros adoremos al único Dios, así como a ese único Dios le agrada y así como ese único Dios ha revelado. Y finalmente, ¿qué significa que estás en el cielo? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo termina la invocación? La expresión bíblica cielo no indica un lugar, sino un modo de ser. Dios está más allá y por encima de todo. La expresión designa la majestad, la santidad de Dios y también su presencia en el corazón de los justos. El cielo o la casa del Padre, que es lo mismo, constituye la verdadera patria hacia la que tendemos en la esperanza mientras nos encontramos aún en la tierra. Vivimos ya en esta patria donde nuestra vida está oculta con Cristo en Dios. O sea, digamos en palabras más sencillas. El cielo no es un lugar como nosotros conocemos los lugares materiales, ¿sí? Entonces, digamos que el cielo está fuera de la realidad material, pero no fuera de la realidad total. Entonces, no es un lugar material, sino que es un lugar de la realidad. Ese lugar de la realidad penetra todas las cosas sin confundirse con ellas. Entonces, por eso se suele decir, aunque muy inexactamente, que el cielo es un estado, no un lugar, ¿sí? Entonces, en cierto modo, esto es correcto, pero incompleto, ¿sí? Incompleto. Porque eso haría parecer como que el cielo está aquí y no en otro lugar y que se confunde más o menos con la tierra. Entonces, algunos dicen ya, sí, el cielo es aquí y el infierno es aquí. Sí, no es tan exacto eso, ¿sí? Y no nos es permitido a nosotros con nuestra poca capacidad de entender todo eso. Así que, entonces, el cielo en cierto modo es un lugar y en cierto modo no, porque en el cielo no olvidemos que hay por lo menos dos cuerpos, el cuerpo resucitado de Jesucristo y el cuerpo
de la Santísima Virgen María. Por lo menos 2 cuerpos están en el cielo. Entonces, tiene que haber alguna razón del lugar para que estén esos cuerpos allí. Pero también es un estado, y no es solamente un lugar al que vamos, sino que es un estado al que nosotros alcanzamos y en el cual nosotros ya podemos vivir ahora en esperanza, porque así como dice, nosotros ya vivimos en esa patria porque nuestra vida está oculta con Cristo en Dios a partir del bautismo. Y vivimos más intensamente en ese cielo en la medida en que nosotros más unidos vivimos nosotros a Jesús. Pensemos en los santos, en la Santísima Virgen que ya vivía en el cielo mientras estaba en esta tierra con Jesucristo, en San José que también ya vivía en el cielo mientras estaba con María y con Jesús en la tierra. Entonces, el cielo ya podemos nosotros empezar a vivir en el cielo a partir de ahora. En ese sentido es como un estado, pero no solamente un estado, ¿sí? Pasemos ahora a las peticiones del Padre Nuestro, ¿sí? Entonces, veamos cómo está compuesto el Padre Nuestro. La oración, 587 en adelante, ¿sí? La oración del Señor contiene 7 peticiones a Dios Padre que está en el cielo. Las 3 primeras son más teologales, se refieren a Dios, nos atraen hacia Dios, a su gloria, pues lo propio del amor es pensar primeramente en aquel a quien amamos. Por eso las primeras peticiones se refieren a Dios, porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Estas 3 súplicas sugieren lo que en particular debemos pedirle: la santificación de su nombre, o sea que los hombres alaben a Dios, la venida de su reino y la realización de su voluntad. Las 4 últimas peticiones presentan al Padre de misericordia nuestras miserias, nuestras esperanzas. Les pide que nos alimente, que nos perdone, que nos defienda ante la tentación y que nos libre del maligno. No solamente del mal así en abstracto, sino del maligno. Bien, entonces pasemos a detallar cada una de las peticiones. Así que repetimos, las 3 primeras se refieren a Dios, las otras 4 se refieren a nuestras miserias y esperanzas. ¿Qué significa entonces santificado sea tu nombre? Entonces, primera petición, de las 3 primeras teologales, la primera petición. Santificar el nombre de Dios es ante todo una alabanza que reconoce a Dios como santo. En efecto, Dios ha revelado su santo nombre a Moisés y ha querido que su pueblo le fuese consagrado como una nación santa en la que él habita. Entonces, ¿cómo se reconoce la santidad? ¿Cómo se santifica el nombre de Dios en la práctica, en nosotros, en el mundo? Entonces, santificar el nombre de Dios, el que nos llama a nosotros a la santidad, porque dice: sean santos como yo, vuestro Padre, soy santo. Sed santos como vuestro Padre que está en el cielo es santo. Santificar el nombre de Dios es desear que esa consagración bautismal que nosotros hemos recibido vivifique toda nuestra vida, que nosotros verdaderamente seamos aquello que hemos sido llamados a ser. Asimismo, es pedir con nuestra vida y con nuestra oración que el nombre de Dios sea conocido y bendecido por todos los hombres. Primero, entonces, santificado sea tu nombre significa que la consagración que nosotros recibimos en el bautismo llegue a su plenitud, ¿sí? Porque si con una vida santa, con una vida ejemplar, nosotros santificamos el nombre de Dios. En segundo lugar, lo que pedimos es que el nombre de Dios sea conocido y sea alabado por todos los hombres, en todo el mundo. Santificado sea tu nombre. Declarado santo sea tu nombre. Tu nombre, el único nombre, el nombre por el cual te has revelado. Yo soy el que soy y no hay otro fuera de mí. Segunda petición, venga a nosotros tu reino. La Iglesia invoca la venida final del reino de Dios mediante el retorno de Cristo en la gloria. Pero la Iglesia ora también para que el reino de Dios crezca aquí ya desde ahora, gracias a la santificación de los hombres en el Espíritu y al compromiso de estos al servicio de la justicia y de la paz, según las bienaventuranzas. Esta petición es el grito del Espíritu y de la esposa. Ven, Señor Jesús. Entonces, nosotros pedimos que venga el reino de Dios. Sí, venga a nosotros tu reino. Cuando venga el Rey al final de los tiempos y entonces Él ponga a todos sus enemigos por escabel de sus pies, por recuesto de sus pies, ¿no? Bueno, entonces
Eso es lo que pedimos nosotros a Dios, que venga a su reino, o sea, que vuelva el Señor, ven Señor Jesús. Pero también al mismo tiempo nosotros pedimos que ese reino ya se vaya manifestando ahora. ¿Cómo? Con la santidad de los fieles, se manifieste con la santidad de los fieles, se manifieste con una vida santa, se manifieste con el testimonio de los cristianos, se manifieste con una vida social que refleje el Evangelio. Pedimos nosotros que ya desde ahora comience a notarse que el Rey de todos es Jesucristo. Tercera petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad del Padre es que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Para esto ha venido Jesús. ¿Para qué? Para que se salven los hombres. Para eso ha venido Jesucristo. Para cumplir perfectamente la voluntad salvífica del Padre, porque sin Jesús no podríamos nosotros alcanzar la salvación. Nosotros pedimos a Dios Padre que una nuestra voluntad a la de su Hijo, así como Jesús quería que los hombres se salven, y por eso el Hijo se hizo hombre, para que se cumpla la voluntad de su Padre, que todos los hombres puedan salvarse más fácilmente. Imagínense, ahora con Jesucristo, los hombres realmente pueden salvarse mucho más fácilmente que antes. Entonces nosotros también queremos que una nuestra voluntad a la de su Hijo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que en la tierra me pueda salvar yo y se puedan salvar mis hermanos y yo pueda cooperar con Jesucristo para la salvación de los hombres, porque eso es lo que quiere el Padre. Así como se unieron a la voluntad del Hijo, la Santísima Virgen y todos los santos, y todos ellos unidos a la voluntad del Padre. Le pedimos que su designio benevolente se realice plenamente sobre la tierra como se ha realizado en el cielo. En el cielo todos hacen la voluntad de Dios, que se haga también aquí en la tierra. Por la oración pedimos distinguir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Pedimos entonces continuamente cuál es la voluntad de Dios. Y Dios nos va revelando en la medida en que nuestra oración sea cada vez más sincera. Ahora comenzamos con las 4 peticiones que se refieren a nosotros y que se refieren a nuestras miserias y nuestras esperanzas. Y empieza diciendo, 592 del compendio, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Qué le pedimos a Dios aquí? Bueno, al pedir a Dios, con el confiado abandono de los hijos, el alimento cotidiano necesario a cada cual para su subsistencia, reconocemos hasta qué punto Dios Padre es bueno, más allá de toda bondad, y que si le pedimos nosotros, Dios nos dará para cada día el pan que nosotros necesitamos. Entonces, danos hoy nuestro pan de cada día. Le pedimos el pan con toda confianza, porque el Padre está allí dispuesto a poder escuchar nuestras peticiones. Y también se preocupa de todas nuestras necesidades, incluso las más pequeñas, como el pan de cada día. Le pedimos también la gracia de saber orar, de modo que la justicia y la solidaridad permitan que la abundancia de los unos cubra las necesidades de los otros. De tal modo que, si sabemos obrar nosotros, entonces, cuando tengamos nosotros abundancia, compartamos nosotros de esa abundancia con los demás. He ahí la necesidad de siempre dar limosnas. Cada vez que digas, danos hoy nuestro pan de cada día, acordate que tenés que dar limosnas, para que esas limosnas ayuden a otros a alcanzar ese pan en ese día. Pero en el 593 nos dice que hay un sentido específicamente cristiano en esta petición. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que ha salido de la boca de Dios es Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos hambre de la palabra de Dios, que es su verdad, y del cuerpo de Cristo, que recibimos nosotros en la Eucaristía. Nosotros pedimos entonces en el Padre Nuestro que nos dé hambre de la Eucaristía, para que nosotros querramos siempre recibir ese pan que se nos da a nosotros en la Eucaristía, en la comunión, en la Santa Misa. Así que es un hambre del Espíritu Santo y lo pedimos con una confianza absoluta para hoy,
el hoy de Dios. El hoy de Dios, porque un día para Dios son como 1000 años y 1000 años son como un día. Y se nos concede sobre todo en la Eucaristía, que anticipa el banquete del reino, porque esa comunión eucarística no es comida para el hoy material, es comida para el hoy eterno, porque es una comida para la vida eterna. 594. Segunda petición de las referentes a nosotros. Sería ya la tercera, cuarta, quinta petición. ¿Sí? La quinta petición dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Al pedir a Dios Padre que nos perdone, nos reconocemos ante Él pecadores, pero confesamos al mismo tiempo su misericordia porque en su Hijo y mediante los sacramentos obtenemos la redención y la remisión de nuestros pecados. Ahora bien, nuestra petición será atendida a condición de que nosotros antes hayamos por nuestra parte perdonado. Entonces, en primer lugar, pedimos a Dios perdón y remisión de nuestros pecados. Y eso nosotros lo logramos gracias a los sacramentos. Fíjense cómo ahí incluimos a todos los sacramentos. Pero también que nosotros imitemos a Dios. No sea que nosotros pidamos a Dios perdón por nuestros pecados y no hagamos nada para parecernos con Él. Por eso decimos: perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que han cometido pecado contra nosotros. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo es posible que Dios nos perdone? 595. La misericordia penetra en nuestros corazones solamente si también nosotros sabemos perdonar, incluso a nuestros enemigos. Aunque para el hombre parece imposible cumplir con esta exigencia, el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede, a ejemplo de Cristo, amar hasta el extremo de la caridad. Cambiar la herida en compasión, transformar la ofensa en intercesión. ¿Cómo? Aunque para el hombre es imposible, el corazón que se entrega al Espíritu Santo puede. O sea, ¿cómo es posible entregarse al Espíritu Santo y entonces cambiar nuestra amargura en caridad? Y bueno, imitando a Jesucristo. El que mira a Jesucristo, el que mira cómo Dios ha perdonado nuestros pecados, ese puede perdonar sin ninguna dificultad. Entonces, el que reza se salva, dice San Agustín. Y el que reza se salva también de la miseria del rencor. Así es posible perdonar. Siempre les recomiendo a las personas que dicen que les cuesta perdonar, porque que en realidad no es que les cueste perdonar, porque el perdón consiste en renunciar a la venganza, renunciar a cobrar a la otra persona lo que me hizo. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las personas ya ha perdonado. Uno le pregunta a una persona: no puedo perdonarle a fulano. Y le pregunto yo: ¿y vos querés hacerle algún mal a esa persona por el mal que te hizo? No quiero. No, es porque ya perdonó. La mayoría de las personas sabe perdonar, y eso es por el benéfico influjo de la doctrina cristiana. Lo que tienen las personas es rencor, dolor, pena, tristeza, amargura por lo que sucedió. Entonces yo lo que les recomiendo a las personas es que recen por esas personas que les hayan hecho algún mal, así nominalmente, que recen el rosario todos los días y digan: por fulano de tal, por fulano de tal, ¿sí? Para que Dios le bendiga, para que le perdone, para que él conozca el amor de Dios. Así, pedir esas cosas buenas para la persona, nominalmente, nominalmente, nada de decirlo así imaginariamente, de corazón, no, nominalmente. Entonces, eso ayuda, pero de forma impresionante, a poder superar los rencores mucho más rápido de lo que nosotros podemos imaginar. Todas las personas que han hecho eso han experimentado justamente cómo han podido superar el rencor. ¿Y eso por qué? Por una simple razón, porque nosotros si hacemos el bien a los demás, entonces eso hace superar el rencor, porque el rencor consiste justamente en una especie de rechazo de hacer el bien a aquella persona que nos hizo el mal. Entonces, y eso significa entregarnos al Espíritu Santo. El perdón además participa de la misericordia divina y es una cumbre de la oración cristiana, porque así como me perdona Dios, yo también perdono. Sexta petición, número 596. ¿Qué significa no nos dejes caer en la tentación? Bueno, pedimos a Dios Padre que no nos deje solos y a merced de la tentación. Pedimos al Espíritu saber discernir porque
por una parte, entre la prueba que nos hace crecer en el bien y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Entonces, una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. La prueba es un ejercicio para poder ejercitar las virtudes y crecer en el bien. Y la tentación es algo que nos conduce hacia el pecado y a la muerte. De la tentación hay que correr. De la prueba hay que abrazarla con paciencia. Por otra parte, hay que distinguir también entre ser tentado y consentir en la tentación. Porque una cosa es que el demonio siempre nos tiente, que el mundo nos tiente, que la carne nos tiente. Otra cosa es aceptar esa tentación. Y yo puedo rechazar esa tentación, aunque la tentación sigue aquí en mi frente y se siga presentando delante de mí y me siga insistiendo. Pero yo puedo realmente evitar consentir eso. Dios me ayuda a hacerlo. ¿Y por qué me confieso de pecados? No solamente no es porque soy débil, sino porque aún teniendo posibilidades de evitar, no lo evite. Y esa es la distinción entre ser tentado y consentir en la tentación. Esta petición nos une a Jesús, que ha vencido la tentación con su oración. Pedimos la gracia de la vigilancia y de la perseverancia final. O sea, no podemos nosotros perseverar hasta el final, sino con únicamente la ayuda de Dios. Siempre hay que rezar cuando estamos en tentación. El que no reza no logra vencer la tentación. El que reza de corazón, en cambio, ese sí vence la tentación. 597. ¿Por qué concluimos suplicando y líbranos del malo o del maligno? El mal designa la persona de Satanás que se opone a Dios y que es el seductor del mundo entero. Padre de la mentira, asesino desde el principio, quiere nuestra muerte. Así que la victoria sobre el diablo ya fue alcanzada por Cristo con su humildad y su entrega en la cruz. Pero nosotros oramos a fin de que la familia humana sea liberada de Satanás y de sus obras. Padre nuestro, líbranos del malo, del maligno, del mal. En latín se dice, líbranos a malo. No diciendo simplemente el mal como una cosa abstracta, ¿sí? Porque la ceguera es un mal. Pero aquí se refiere al maligno que quiere nuestra condenación. ¿Sí? Es el mal de nuestra condenación, el mal del pecado, el mal de la muerte eterna. Pedimos también el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante en el retorno de Cristo, que nos librará definitivamente del maligno. Fíjense cómo, entonces, ¿cuándo seremos liberados definitivamente del maligno? Cuando Cristo vuelva en su segunda venida y entonces nosotros allí estemos liberados definitivamente de todo mal. Finalmente terminamos diciendo amén. Y con el amén refrendamos por medio de este amén, que significa así sea, lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. Porque esta oración es Dios mismo el que nos la enseñó. Impresionante, ¿no? Bueno, entonces, lo que quisiera que hagamos para profundizar eso es que antes del 578 tenemos una pintura que es la seleccionada en el compendio, es la oración del Señor. La oración del Señor en el huerto de El Greco. El Greco pintó esta oración y quisiera que podamos contemplar sus elementos durante un rato. Luego rezar muchas veces el Padre Nuestro, principalmente 3 veces al día, como los primeros cristianos, que rezaban el Padre Nuestro 3 veces al día. ¿Cuándo? De mañana, al mediodía y en la tarde. Hoy nosotros solemos hacer la oración del Ángelus, a la mañana, al mediodía y en la tarde, pero también podríamos rezar el Padre Nuestro cuando toca la campana de la iglesia, a la mañana, al mediodía y a la tarde, podemos hacer la oración del Padre Nuestro como los primeros cristianos. Muy bien, y para terminar, bueno, ¿qué vamos a rezar? Vamos a rezar el Padre Nuestro. Vamos a rezar el Padre Nuestro y quiero agradecerles a todos a vos que hiciste este curso completo. Si de repente llegaste hasta aquí y solamente viste algunos videos, magnífico, todo redunda en bien de los que aman al Señor y eso nos edifica, pero te recomiendo que puedas seguir todas las clases de tal modo que puedas conocer con mayor profundidad el compendio del Catecismo de la Iglesia. Te invito a todos los demás cursos de nuestra plataforma, de nuestro sitio web, formacioncatólica.org, y que así puedas ir creciendo más en el conocimiento, el amor y el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Rezamos el Padre Nuestro. Padre nuestro, que
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.